Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a observar la pantalla y veamos el contenido con el que vamos a trabajar. Vamos a ver un poco el análisis de poemas nicaragüenses y lo vamos a ubicar a encontrar los elementos que podemos nosotros analizar en un poema que ya veíamos en cápsulas educativas anteriores. Recordemos que cuando analizamos un poema tenemos esta manera de analizarlo, encontrar sus elementos. Recordemos que sus elementos son el hablante lírico, que es la voz que nos habla en el poema, el objeto lírico, que es la inspiración que hace que el hablante lírico exprese sus emociones y exprese sus sentimientos en el poema. El motivo lírico decíamos que era el tema que aborda ese poema, y el tono del poema tiene que ver con esa sensación, esa emoción que el poema nos transmite, que puede ser alegría, que puede ser tristeza, que puede ser nostalgia. Esos cuatro elementos los vamos a analizar y también los ejemplificábamos en algunos poemas que leíamos con anterioridad. El día de hoy lo ubicamos un poco a analizar poemas, en este caso de un autor nicaragüense. Observemos la siguiente lámina. Vamos a leer un poema de este poeta llamado Luis Alberto Cabrales, pero en esta primera imagen que se nos muestra acá en pantalla, vamos a leer un poco acerca de la vida, sobre qué escribía Luis Alberto Cabrales. Dice que este poeta, historiador y crítico nicaragüense, fue uno de los fundadores del movimiento de vanguardia en Nicaragua. En la poesía de Luis Alberto Cabrales sobresale la pureza de sus sentimientos religiosos, el afán de acercar al pueblo el lenguaje de la poesía y presentar la tierra que a él lo representa. Entonces, por eso vamos a encontrar en la poesía de Luis Alberto Cabrales una poesía sencilla, una poesía con un lenguaje que todos podemos comprender, porque el movimiento de vanguardia se basaba en eso, ¿no? En que la poesía fuera cercana al pueblo, en que hablara acerca de Nicaragua, acerca de su gente, acerca de su pueblo, de su tierra. Entonces, si buscamos nosotros a leer poesía de Luis Alberto Cabrales, nos vamos a encontrar con eso, con una poesía fresca, una poesía sencilla de comprender y que nos acerca mucho al nicaragüense, a nuestra vida. Para ello, les invito a que leamos el siguiente poema, que se titula Primer aguacero. Me acompañan en la lectura. Anoche, toda la noche cayó el primer aguacero. Por eso alegre estaba el campo en la mañana, con su camisa blanca de todos los domingos y el pantalón azul de la Semana Santa. Alegre estaba el campo de azul y de blanco. Silbando se fue a la ciudad con su nuevo sombrero de pita. Trascendía a hierba, a fruta y a humedad. Como viera los árboles todos llenos de trino, como viera las nubes todas llenas de sol. Compró para el colocho 1 centavo de olor en la venta que puso Mayo en el camino. El primer verso de este poema nos acerca un poco a comprenderlo cuando nos dice anoche, toda la noche, y en el segundo cayó el primer aguacero. De manera sencilla vemos que el poema nos va a exaltar esas primeras lluvias o ese proceso que hay en esta estación del año, que es la lluvia. Y entonces el hablante lírico nos está contando cómo anoche, pero no solamente anoche, sino que toda la noche cayó el primer aguacero. Entonces vean qué bonita la descripción, un lenguaje sencillo que utiliza en este caso Luis Alberto Cabrales a través del hablante lírico para expresarnos algo tan sencillo como la lluvia, pero algo tan sencillo que trasciende, porque luego del primer aguacero nos dice el poema, alegre estaba el campo en la mañana. Vemos cómo con las primeras lluvias o cuando llueve, el campo se reverdece y cómo todo florece, ¿verdad? En el campo o en nuestro alrededor. Observemos la siguiente lámina y respondamos algunas preguntas de comprensión a partir de este poema. ¿Qué imágenes nos podríamos crear a partir de la lectura del poema? Recuerden que el título es muy sugerente y nos dice
el primer aguacero. Posiblemente nos imaginemos una lluvia, una fuerte lluvia, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro municipio, y esa sea una imagen que se nos venga a nuestra mente como esa que se nos muestran ahí en pantalla. ¿A qué se refiere que alegre estaba el campo en la mañana? Luego de un día lluvioso o luego de las primeras lluvias, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con todos los animalitos, las aves, los pájaros volando, cantando. Nos encontramos con un verde que ha nacido, podríamos decir, con las flores que han reventado. Entonces esa alegría que despierta el agua, que despierta la lluvia en el ambiente. ¿Qué representa el color azul y el blanco que se mencionan en el poema? Lógicamente representan nuestra tierra, nuestra nación. Dice: con su camisa blanca de todos los domingos y el pantalón azul de la Semana Santa. Alegre estaba el campo de azul y de blanco. Todos nos alegramos con las primeras lluvias. Todos nos alegramos cuando llegue el invierno porque decimos: se acabó este calor interminable, ¿verdad? ¿Hay en el poema algún personaje como tal? Pareciera, ¿verdad? Pareciera que luego del primer aguacero o de esa noche lluviosa hay alguien que sale al pueblo, podríamos decir, y dice: alegre, alegre estaba el campo en la mañana con su camisa blanca de todos los domingos y el pantalón azul de la Semana Santa. ¿Quién puede vestir un pantalón azul? ¿Quién puede vestir una camisa? Un estudiante, un niño que va a la escuela, ¿verdad? Entonces aparentemente hay un personaje en este poema, aunque no se nos diga de manera directa. ¿Qué representa para el hablante lírico la lluvia? Representa algo alegre, algo bonito y algo que trae vida. Entonces observen que las características que yo les mencionaba al inicio de la cápsula educativa acerca de la poesía de Luis Alberto Cabrales, aquí se nos cumple, porque es un poema que nos habla acerca de Nicaragua, algo tan sencillo como la lluvia, y que nos acerca a conocerla y todo lo que provoca en nosotros. Les invito a que observemos la siguiente lámina y veamos la tarea. Van ustedes a identificar en este poema que leímos y que analizamos los elementos del poema. ¿Quién es el hablante lírico? ¿Quién es el objeto lírico? ¿Cuál es el motivo lírico? ¿Y cuál es el tono del poema? De manera explícita lo hemos abordado en esta cápsula educativa, solo lo van a textualizar. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.